Desde hace mucho tiempo se nos ha contado a los países hispanoamericanos que fuimos una colonia de España. En el colonialismo, un sistema en el cual una nación controla a otra con el único fin de llevarse sus riquezas, sus materias primas a su metrópoli y no hacer prácticamente mucho más. Naciones como Inglaterra, Alemania, Francia, Bélgica, los Países Bajos, causando un rechazo en nuestra gente hacia un periodo muy importante de nuestra historia, ya que de aquí surge nuestra identidad, nuestra cultura, nuestro idioma, nuestras creencias, nuestras tradiciones, que son el producto de la suma de lo europeo con lo indígena, aunque a muchas personas no les guste. El día de hoy vamos a analizar esto. Bienvenidos a Locos por la Historia, yo soy Ger el Bárbaro, profe de Historia, y el día de hoy vamos a ver que hay una gran diferencia en un virreinato y una colonia. Vamos a ver el significado de colonialismo, viene de Colón. Cuando Colón llegó a estas tierras, hizo un sistema en el cual se establecería en la costa, y con el fin de obtener riquezas, en este caso oro, y llevarlo de regreso a Europa. Se pondrían a trabajar a los nativos con este fin, y si no cumplían su cuota de oro, eran castigados con maltratos o con castigos físicos. Este sistema lo copiarían otras naciones, por ejemplo en el Congo belga, hacían lo mismo, pero el nativo tenía que obtener una determinada cuota de caucho y si no, podría ser castigado físicamente, inclusive les llegaban hasta cortar las manos. Pero, gracias a la reina de España, a Isabel la Católica, cuando supo que se hacía esto, dijo: don Cristóbal, esto está mal, queda usted destituido. ¿Por qué? Estas son personas. Los habitantes de Indias, los habitantes americanos, son personas y no se les puede esclavizar ni agraviar en sus personas o en sus propiedades. Por lo tanto, desde antes de que España llegara a México, ya no estaba permitido este sistema colonialista. Se hizo un virreinato. No vamos a decir que fue una utopía. La utopía en aquella época solo existió en las páginas de la obra de utopía de Santo Tomás Moro. Sí llegó a haber injusticias, llegó a haber atropellos, pero gracias a Isabel la Católica, en las posesiones españolas se le daría un mejor trato a los nativos. De hecho, esta es una de las principales diferencias entre un virreinato y una colonia, es que los nativos tienen derechos, en una colonia no, son tratados como infrahumanos. Ponía el ejemplo del Congo colonizado por Bélgica. Eran considerados infrahumanos, tan es así que había hasta zoológicos de personas nativas, eran tratadas como animales, pero en las posesiones españolas eran parte del reino, parte de la corona. De hecho, España fue el único imperio que promulgó leyes para proteger a los nativos. Tenemos aquí el testamento de Isabel la Católica, pero se fueron proclamando leyes para protección de los nativos. El único imperio que lo hizo fue España. Las leyes de Indias, las nuevas leyes de Indias, las leyes de Burgos. Entonces, ya desde el siglo XV, España reconocía a los nativos como parte de su sociedad. Muy diferente en Estados Unidos, donde hasta 1924 los nativos norteamericanos fueron considerados ciudadanos de los Estados Unidos, o los afroamericanos hasta 1964 realmente fueron considerados ciudadanos. Esto es una gran diferencia en cuanto a un virreinato español.
en países colonialistas. Entonces, esto es importante, y sobre todo en esa época se hace el comentario, bueno, si no éramos una colonia, éramos un virreinato, pero de todos modos éramos ciudadanos de segunda. A ver, en esta época, ¿de dónde carambas esperamos una sociedad igualitaria cuando aquí en China la estructura social era el rey, la nobleza, el clero, el ejército, los burgueses, comerciantes, campesinos y esclavos, aquí en China? Pero en las posesiones españolas era donde mejor trato se daba. Por ejemplo, en la cuestión de la esclavitud, España regularizó el trato a los esclavos, hizo leyes para protegerlos, que no se les podía dar, por ejemplo, más de cierto número de latigazos, cuando en una colonia pues podías matar a latigazos a un esclavo. Por eso a los esclavos que huían de las colonias inglesas intentaban llegar acá a las posesiones españolas, porque iban a ser liberados y sabían que iban a ser tratados mucho mejor. La cuestión racial, la cuestión de... Aquí hubo mestizaje. Un español no tenía problemas con casarse con una indígena, con una mujer africana, y formar una familia, hacerla su familia. Esto no se veía en una colonia. Por ejemplo, en las otras naciones colonialistas, para ellos era degradarse tener hijos con una nativa, con un indígena. Era como tener relaciones con un animal. Y desde inicios del siglo XVI estaba en un virreinato permitido los matrimonios interraciales. Si lo comparamos, por ejemplo, con Estados Unidos, hasta 1967 fue legal estos matrimonios que se les dice interraciales. Los españoles, ¿desde cuándo no tenían problema? No veían como una cosa tan inferior a los nativos. Vamos a poner un ejemplo de un personaje prominente de un virreinato y el de unas colonias inglesas. Por ejemplo, vamos a poner a Hernán Cortés. Él tuvo hijos con una mujer taína, con la hija de Moctezuma, con mujeres españolas, y a todos los reconoció como hijos y les dio herencia. En cambio, Thomas Jefferson, de las colonias inglesas, él tuvo hijos con una esclava africana, ¿y qué hizo con ellos? Los vendió. Eran mercancía, los nativos, los esclavos eran mercancía. Entonces es una gran diferencia, y sobre todo en esta época pues era una diferencia mucho más marcada en comparación. Por ejemplo, España buscaba integrar a los nativos a su sociedad, ayudarlos. Por ejemplo, construían misiones en Aridoamérica, donde las personas que habitaban ahí eran cazadores y recolectores y dependían mucho del clima. Era muy difícil salir adelante. Por lo tanto, los misioneros españoles construyeron las misiones. Esto no se habla en las clases de historia ni viene en los libros de texto, pero era importantísimo esta función que hicieron los misioneros de construir, bueno, de varias órdenes religiosas, sobre todo franciscanos, construir estas misiones en un lugar para enseñarle a los nativos a cultivar la tierra, la ganadería, oficios, leer, escribir, catecismo, para que sobrevivieran, para que salieran adelante. Es un mito que España hizo el genocidio de los nativos americanos. Al contrario, ellos querían integrarlos a su sociedad. Vamos a poner aquí el ejemplo de, por ejemplo, en Estados Unidos, en cuanto a los nativos, pues a la gente que iba en el tren, les daban un rifle y les decían, mire, si usted ve un búfalo, dispárele. Y la intención no era una actividad deportiva, sino que era matar a los búfalos para que los indios murieran de hambre. Entonces, el genocidio, que es intencionalmente desaparecer un pueblo, no lo hicieron los españoles.
En cuanto a la cuestión de salud, España hizo unas campañas titánicas de vacunación para que los nativos no sucumbieran ante las enfermedades. En cambio, en las colonias inglesas, por ejemplo, los ingleses les daban a los nativos cobijas impregnadas con enfermos de viruela para que se murieran. Entonces, como pueden ver, hay una gran diferencia. En cuanto a la cuestión religiosa, pues se ha criticado que si fue una evangelización forzada, pues no. Lo que pasa es que los misioneros españoles, los religiosos españoles, ellos creían que estaban salvando el alma de los nativos al evangelizarlos, y era pues lo que ellos creían. Así como se dice la gente con tendencias indigenistas, bueno, es que si los habitantes prehispánicos hacían sacrificios humanos, es que, bueno, ellos creían en eso y era algo místico y wow. Y llegaron los españoles con su Inquisición. Caramba, la Inquisición en 300 años solo ejecutó a menos de 50 personas. Los sacrificios humanos se mataban a miles de personas al año. Y los nativos prefirieron la religión europea porque decían, este es un Dios de amor, que se sacrifica por nosotros y no pide que le entreguemos a nuestros hijos e hijas para ser sacrificados. Entonces, pues, como pueden ver, pues no es como nos lo han contado. Los españoles buscaban en sus ciudades hacer el pueblo de indios para integrar a las personas que habitaban en ese mismo lugar, en esa región, para crear un nuevo mundo. Les hacían su capilla de indios, sus escuelas, hospitales, para que fueran parte de este nuevo mundo. Pudiera sonar como apartheid el que estuvieran aparte los indígenas, pero era para protegerlos. Este era su pueblo de indios y no recibir abusos de otros españoles, porque se daba, no fue perfecto. Hubo abusos, hubo corrupción, como en todos lados, pero España buscó integrarlos y proteger a estos habitantes. En cambio, en las colonias, pues era la política de el único indio bueno es el indio muerto, es exterminarlos. Se declararon como hostiles, como salvajes, como bárbaros, había que eliminarlos. Entonces se hizo, por ejemplo, en el siglo XIX en los Estados Unidos, las reservas indias. ¿Qué es una reserva? Quitar a un nativo indígena de sus tierras ancestrales y llevarlos a una reserva, un lugar árido, inhóspito. Ahí cultiva para que tengas de comer y de aquí no te salgas. Por ejemplo, en 1830 se sacó la ley de Indian Removal Act, que era llevar a los cherokees, a miles de cherokees, sacarlos de su de sus tierras ancestrales y llevarlos miles de kilómetros a Florida, a un ambiente que ellos ni conocían, para a que estuvieran en una reserva y de ahí no se salieran, y quitarles sus tierras. Entonces, como pueden ver, la diferencia es enorme. Sigan aquí con nosotros y vamos a ver más diferencias entre un virreinato y una colonia. Locos por la historia. Seguimos aquí en Locos por la Historia. Vamos a ver más diferencias de este tema tan poco conocido, sobre la época virreinal, que era muy diferente a cómo se manejaban en las colonias. Ya hemos visto varios puntos. Esta cuestión de las reservas para quitar a los indios de sus lugares de origen y llevarlos a una reserva. Comentaba esta Indian Removal Act de 1830, en la cual miles de cherokees fueron transportados en el invierno en la nieve y ahí se iban muriendo a Florida, un ambiente desconocido para ellos.
iban muriendo ahí, los tenían en condiciones insalubres, y lo hicieron con el resto de las tribus indias en estos territorios, y hasta el día de hoy, pues hasta el día de hoy existen las reservas indias donde estos pueblos nativos viven en condiciones deplorables, sin electricidad, sin agua potable muchas veces, hasta el día de hoy. Y se critica a España por el trato que se les dio a los indígenas, cuando España fue pues el imperio que mejor trató a sus nativos y los integró en su sociedad, cosa que no hicieron en las colonias. Muchas prácticas, por ejemplo, a los nativos norteamericanos, Hollywood nos los presenta como unos salvajes que hacían prácticas salvajes como el escalpar, el quitarle el cuero cabelludo como trofeo de guerra al enemigo, pero en realidad esta práctica viene de las colonias inglesas, donde se promovía que se mataran nativos, se les quitara el cuero cabelludo y te pagaban una importante suma de dinero por este trofeo de guerra. Entonces no es realmente no es una invención de las tribus de los Estados Unidos, de las antiguas colonias inglesas, sino que esto lo promovieron los ingleses. Y en México, cuando era posesión española, esto no estaba permitido. Esto realmente se practicó hasta que ya fue México, cuando dejó ser Nueva España en el siglo XIX, donde te pagaban 100 pesos en oro por una cabellera de un hombre indígena, y te pagaban 50 si era una mujer o un niño, porque valían menos. O sea, esto en un virreinato no pasaba, en las colonias sí. En la cuestión económica, vamos a poner aquí el ejemplo. En 1803, el sabio alemán Alexander von Humboldt, un explorador, investigador, científico, quiso conocer el área más próspera del mundo, que era la Nueva España. Y sus estudios demostraron que en las posesiones españolas, los nativos tenían mejor calidad de vida que los campesinos europeos. El estudio obtuvo los datos que el ingreso de un nativo en un virreinato español era 5 veces mayor que en cualquier colonia europea en general. Entonces pues se dice, bueno, es que pero era una sociedad clasista, había el sistema de las castas. Bien, basándonos en los estudios de la doctora Pilar Montalvo, vemos que la idea de clasificar por castas realmente no surge hasta finales del siglo XVI. Se aplicó a finales del siglo XVIII, casi al final de la época virreinal. Entonces, pues se decían, hijo de español, India, pues es hijo de español. O sea, no se aplicó como nos lo plantearon, no era tan estricto, tan sistematizado, y hasta finales del siglo XVIII fue que se aplicó. Y también se dice, bueno, es que no tenían oportunidades. Aquí lo vemos en este estudio de von Humboldt. Pues la Nueva España y las posesiones españolas eran la zona más próspera del planeta. Por eso venían aquí los piratas ingleses, franceses, holandeses a intentar saquear, porque aquí la gente vivía mucho mejor, tenía mejor calidad de vida, y hay muchos estudios sobre esto. Y bueno, para concluir, pues en un virreinato, si bien no todo era color de rosa, pero se consideraba a los nativos seres humanos, ciudadanos del reino, de la corona. Tenían derechos, pero también obligaciones. Sí se pagaba tributo, pero como en todos lados. La cuestión social, bueno, aquí se veían
un mulato, hijo de español, con una africana, sí era trabajador, sí era bueno en su oficio, podía prosperar, podía poner un negocio, se podía casar con una española, estaba permitido, no como en las colonias, que está prohibidísimo relacionarse con los nativos. Yo no hubiera visto en una colonia a un comanche poner un negocio, al contrario, tú eres nativo, te vas a la reservación y de ahí no te sales. Este periodo pues era mucho más próspero, y la condición social pues es como ahora, sigue habiendo diferencias en las clases sociales, el poder adquisitivo de la persona es lo que les da valor a los ojos de la sociedad. Esto es algo que no han quitado, no seamos hipócritas. Entonces pues esta parte de nuestra historia, que mucha gente reniega de ella, pues no es como nos la han contado, y es una parte importante, nos define como mexicanos, como argentinos, como colombianos, venezolanos, vaya, o sea, es lo que nos da pues mucho de lo que somos, y hay que valorarlo, y hay que tomar el ejemplo, por ejemplo, de naciones del primer mundo. Por ejemplo, Francia, ellos no dicen, no, los franceses no se quejan de que nos conquistaron los romanos, no, ellos dicen, los romanos nos aportaron esto, los españoles dicen, los invasores musulmanes, los moros, nos aportaron aquello. En Inglaterra se dice, los vikingos que invadieron, pues ellos aportaron estas cosas, y se analiza, se valora. Nosotros deberíamos hacer eso. De nada nos sirve estar renegando de esta parte de nuestra historia, no nos ganamos nada. Y como dice la doctora Úrsula Camba, tristemente la historia virreinal se cuenta poco y mal aparte. Nos causa este sentimiento de inferioridad, complejos, culpas, que pues los gobiernos los utilizan para dividirnos, para acomplejarnos y dominarnos más, tenernos ignorantes, cuando deberíamos de sentirnos orgullosos de haber pertenecido a pues el imperio más próspero de su tiempo. Y por ejemplo en Estados Unidos, tristemente, pues andan queriendo derrumbar monumentos y todo vestigio de la hispanidad, cuando fue parte importante de la misma historia de los Estados Unidos, cuando en realidad ellos fueron los genocidas. Por ejemplo, la tribu del Thanksgiving, del Día de Acción de Gracias, que ayudó a los colonos del Mayflower a sobrevivir, después fueron exterminados. En países como México no se exterminó, no se erradicó las tribus, siguen presentes en nuestro país. Entonces, pues un virreinato español no solo se dedicaba a obtener riqueza, construyeron caminos, puentes, acueductos, hospitales, escuelas y centros para conocer más a los nativos, hacer registros de su lengua, de su historia, de sus vestigios. En una colonia pues era desaparecer, erradicar. Vamos a poner otro ejemplo. Los Países Bajos, Holanda, tuvo de colonia a Indonesia. El único que hizo fue obtener su petróleo y no construyó nada. Es la diferencia entre un imperio generador y un imperio depredador. Entonces, pues hago esta reflexión de conozcamos más nuestra historia. Hay mucho que valorar, no es como nos la han contado. No nos ganamos nada con odiar los procesos históricos que nos han dado origen a nosotros. Gracias por vernos, sigan aquí en el canal. Si les gustó este video, denle a la campanita, regálenme un like, suscríbanse. Hay más videos sobre estos temas. También tenemos el video que trata sobre si España debe de pedirle perdón a México por la conquista, y más videos sobre nuestra historia. Gracias por vernos. Hasta la próxima, y que Dios les dé victoria en sus batallas.